Y a continuación la señora Daphna Sigert, directora ejecutiva de EY, se referirá a la eficiencia energética desde la respuesta a la demanda. Bienvenida y adelante. Gracias, Alejandro, por invitarnos a ANDEC. En esta oportunidad nos han pedido que hablemos sobre la respuesta a la demanda desde el punto de vista de la eficiencia energética. Algunos de ustedes recordarán que hace poco hicimos para el Ministerio de Minas y Energía un equipo grande de consultores, los ayudamos a hacer la política de eficiencia energética, sobre lo cual hay unos borradores en consulta. Estos slides que les voy a traer acá toman algunos apartes, sobre todo el referenciamiento internacional de lo que hicimos en esa oportunidad, para buscar mejores prácticas internacionales y a partir de ellas ver qué está haciendo la demanda y qué políticas de eficiencia energética se están implementando en otros países que podrían contribuir al desarrollo que hagamos en Colombia. Vamos a ver primero, digamos, unos datos para ubicarnos en el contexto de quiénes son los grandes consumidores y poder saber cuando estemos hablando de eficiencia energética cuáles son aquellos sectores de la economía que son importantes y que son invitados, digamos, a la mesa de la eficiencia energética, y verán que hay algunos que son muy importantes y que no han hecho parte protagónica de este hecho. Después veremos un poco cuáles son las barreras que consideramos nosotros y que han sido, yo creo, sobrediagnosticados de por qué un mercado de eficiencia energética no ha funcionado en Colombia. Como les decía, vamos a ver un poco el referenciamiento internacional y qué podemos aprender de esas prácticas para concluir y dar unas recomendaciones de los pasos que se deberían seguir en Colombia en torno a la eficiencia energética. Entonces, digamos lo primero, ¿quiénes son los invitados a ese banquete de la eficiencia energética? Fíjense en transporte, la importancia del sector transporte en el consumo energético nacional. Es el 47%, representa el consumo de energéticos el sector transporte, y ustedes recordarán que la ley 1715 creó la SIURE, y en la SIURE hay varios invitados de los ministerios y no está invitado el Ministerio de Transporte, que es un gran actor de la eficiencia energética. Después el sector industrial y residencial tienen el mismo porcentaje de consumo, un 19%, que la gente usualmente piensa que el sector industrial tiene muchas oportunidades de ahorro, como sí lo tiene, pero no hay que dejar de alto el sector residencial, y yo creo que tuvimos una gran aprendizaje de lo que pasó recientemente en Colombia y cómo respondió la demanda en el sector residencial en programas de eficiencia energética, que creo que es algo que debemos construir a partir de allí. El sector terciario, el 7%, el sector terciario tiene una característica interesante, y es que los proyectos de eficiencia energética, una de las barreras es que son difícilmente replicables. Y el sector residencial, cuando estamos hablando de hoteles, de centros comerciales, de hospitales, son generalmente el sector en el cual los proyectos de eficiencia energética inician por esa característica de que son fácilmente replicables. Entonces, ahí hay, digamos, unas oportunidades de ahorro que para el inversionista que actúa en proyectos de eficiencia energética, también tal vez es un mercado como es el de distritos térmicos, digamos, primero a llamar. Entonces verán que el sector transporte representa 2.4 veces el consumo de los otros sectores, por lo cual, digamos, en lo que referenciamos, miramos qué se hace en eficiencia energética en el sector transporte, y ahí les contaremos un poco por qué es importante este sector.
Bueno, ¿cuáles son las barreras de eficiencia energética? Entonces, la primera y tal vez la más importante es la barrera de la información. Digamos, si bien la gente habla de la importancia de la eficiencia energética, la información es dispersa y es confusa y no existe un ente en Colombia que centralice el consumo energético nacional, si bien la UPME, como un rol protagónico dentro de estos proyectos de eficiencia energética, ha contratado una cantidad de auditorías energéticas y uno podría decir que a partir de esas auditorías energéticas puede buscar dónde hay oportunidades de ahorro en términos de eficiencia energética. Esas auditorías son en un momento del tiempo y no son continuos, lo que hace que esa información no se esté retroalimentando permanentemente, como en otros países, como vamos a mirar, que existe un gestor de eficiencia energética haciendo un símil a la bolsa mercantil como gestor de gas o a Exem en la parte de información en el sector eléctrico. Entonces, un gran ausente la información. Otro gran ausente en el mercado eléctrico de Colombia como una barrera son las normas. Digamos, las normas, como todos sabemos, ha trabajado mucho el tema de seguridad, de confianza, pero no hemos dado tal vez el paso de preguntarnos en torno a la eficiencia energética. Entonces, existen unas normas, la ley 1715, pero todos sabemos cómo hace falta de reglamentar y poner en detalle cómo va a ser un mercado de eficiencia energética en Colombia. La tercera es un rol institucional, como lo decíamos ahorita, si bien la UPME pues ha adelantado una cantidad de cosas y tiene un rol protagónico, pues debería consolidarse un tema donde todos los actores importantes de la eficiencia energética tengan un escenario y se puedan ahí sentar a hablar en torno a políticas, en torno al mercado, en torno a cómo se va a sacar. Entonces, la SIURE, si bien se cree en la ley 1715, efectivamente no ha sesionado y es un rol institucional que falta por detallar de cómo se podría articular en términos de instituciones la eficiencia energética en el país. El otro es el mercado, si bien digamos existen pues unos avances y la gente ha trabajado de manera casi que particular, no hay un mercado en sí. Vamos a ver en otros países cómo realmente funciona y se obliga a la demanda a participar en proyectos de eficiencia energética, lo que crea un mercado por sí mismo que tiene pues toda la parte de institución y de información articulada. No podríamos dejar de hablar de la estructura de precios. Los subsidios son tal vez la barrera más importante. Un usuario que no sienta, digamos, el tema de precios reflejado en los energéticos seguramente no va a tener un incentivo a hacer eficiente el uso de los energéticos. Esa es otra barrera importante. Y por último, los mecanismos de financiación, que en ese estudio hicimos digamos, un inventario detallado de todos los mecanismos de financiación que existían en Colombia, y si bien el dinero no es un faltante porque hay una cantidad de organismos multilaterales, entre otros, interesados en apoyar este mercado en Colombia, la falta de promoción de los mismos sí es una barrera y la gente no sabe dónde puede conseguir esos incentivos financieros para trabajar en esos proyectos de eficiencia energética. Entonces, con esas barreras, y la presentación lo que busca es tal vez diagnosticar a partir de estas barreras y después ver cuáles son las prácticas internacionales para recomendarles cómo podríamos sustituir esas barreras y volverlas en incentivos para que el mercado realmente funcione en Colombia. Entonces, veamos de esas prácticas internacionales cuáles son aquellas que creemos que son importantes y que se podrían de alguna manera implementar en Colombia. La primera es la información como elemento fundamental. La segunda es la innovación tecnológica, va más rápido, por lo cual creemos que seguramente el mercado de eficiencia energética no debería dirigir tecnologías, sino que debería crear un escenario y las tecnologías
deberían responder a ese escenario de mercado, pero no debería estar dirigido por tecnologías. La tercera es, vamos a ver unas prácticas obligatorias de eficiencia energética en unos países que referenciamos. Respuesta a la demanda como mecanismo de expansión. ¿Por qué no pensar en que los proyectos de eficiencia energética puedan participar en las subastas de cargo por confiabilidad como disminución de demanda? Y vamos a ver qué hay en otros países respecto a esto. ¿Cuáles son acuerdos voluntarios? Y por último, las fuentes de financiación. Entonces desarrollemos cada uno de ellos. Está difícil de ver seguramente, pero hay un gestor de información en la Comunidad Económica Europea, el cual es el encargado de direccionar el mercado de la eficiencia energética. Él es el encargado de revelar a partir de comparaciones dónde hay oportunidades de ahorro, en qué países, en qué sectores y en qué subsectores. Entonces una compañía tipo ESCO, por ejemplo, con un sistema de información de estos, podría ver dónde es que puede empezar a involucrar sus recursos en cada uno de los subsectores. Este sistema de información, pues lo que busca es, como ven acá, mostrar, por ejemplo, por país, el porcentaje de ahorro que han obtenido, cuál es su meta y cuál es su meta en el año 2020, y si uno quiere llegar a más detalle, poder ver por cada uno de los subsectores en cada uno de los países donde hay oportunidades de ahorro. La innovación tecnológica, miremos cómo las tecnologías van rápido y cómo un mercado de eficiencia energética, como nos habían sugerido inicialmente, no debía estar diciendo vamos a trabajar en calderas o en motores o en determinado tipo de tecnología. Deberíamos es crear un mercado y la tecnología debería seguir ese mercado. La obligatoriedad de la práctica de eficiencia energética pues tiene diferentes escenarios, unos más comprometedores que otros. Tal vez el primero es que ciertos subsectores que sean grandes consumidores los obligan a tener auditorías energéticas en forma permanente, ese podría ser un mecanismo. Otro mecanismo es implementación de sistemas de gestión de energía, que va un poco más allá. Digamos, la auditoría energética lo que hace es hacer simplemente una radiografía inicial. El sistema de gestión energética pues pone un gestor energético dentro de las compañías a verificar la variación de uso de los energéticos y a poder tener acciones, y esa es una obligación desde la normatividad. Y el tercero es realmente hacer actividades de eficiencia energética con una meta que se pone a partir de una norma que generalmente expide los ministerios de Minas y Energía. Entonces miremos un poquito en detalle cómo funciona el tema de las obligaciones de eficiencia energética. Se pone una meta cuantitativa de eficiencia energética por usuarios finales, las partes se obligan a cumplir esa meta, se establece un sistema que define las actividades de ahorro de energía que pueden ser implementadas, se pone un sistema que verifique y controle que estas actividades efectivamente se están haciendo y digamos se monitorea y controla si efectivamente se lograron esos ahorros. Para verlo todavía más en detalle, veamos el gobierno, digamos este esquema nos ayuda a entenderlo. El gobierno establece una meta, esa meta se la establece a las empresas de servicios públicos. Esas empresas de servicios públicos están obligadas con los usuarios finales a hacer programas de eficiencia energética. Para que estas empresas de servicios públicos inicien esos programas de eficiencia energética, hay que dar una remuneración inicial a las empresas de servicios públicos a través de un mecanismo regulatorio, y esa remuneración inicial, que se hace generalmente mediante tarifa, pues equivale a un menor valor que el que se está ahorrando por hacer esta implementación de programas de eficiencia energética.
¿Qué pasa, por ejemplo, en el mercado australiano cuando se ve esto? Digamos, se crean esas actividades que las empresas de servicios públicos estarían desarrollando. Pongo un ejemplo fácil, digamos, sustitución de bombillas. Entonces, la utility le están remunerando un valor adicional para que vaya donde sus usuarios a hacer programas de restitución de bombillas. Esos programas de restitución de bombillas se vuelven unos certificados que tienen que entregar esas utilities a aquel ente que está coordinando ese mercado de eficiencia energética. Esa utility la puede hacer directamente o lo puede subcontratar o comprarle esos certificados de eficiencia energética a compañías tipo ESCO que desarrollarán ese tipo de actividades. Entonces, digamos, para entender el tema de cómo funcionan los precios de esos certificados de eficiencia energética, es que se establece una meta, que es acá la línea azul. Empiezan las compañías, en nuestro ejemplo de sustitución de bombillas, seguramente más lento de la meta establecida, y se determina inicialmente un precio por esos certificados. Cuando el mercado se empieza a consolidar, seguramente van a ir a sustituir más bombillas, el precio cae y en algún momento ya se cumple la meta establecida y el precio se estabiliza. Con ese mecanismo, digamos que necesita una articulación institucional de información y de mercado, seguramente lo que se va a crear es un dinamismo interesante para que se creen programas de eficiencia energética que estén obligados, digamos, todos los usuarios a partir de esa obligación que se da con las utilities. Respuesta a la demanda como mecanismo de expansión fue otro tema que estudiamos y que es interesante, y ese tema es cómo a partir de las subastas de mecanismos de expansión puede entrar la demanda a participar diciendo que va a ser un programa de eficiencia energética y teniendo un compromiso de reducción de la demanda en un tiempo determinado, que sería vigilado y auditado, para poner un símil, como las auditorías de curva S que tenemos acá para los proyectos de generación. Este mecanismo también funciona en otros países, como les digo. Los acuerdos voluntarios es otro de los mecanismos, y los acuerdos voluntarios, a diferencia de los obligatorios, es que los subsectores se ponen de acuerdo con quienes les provean los servicios, bien sean las utilities o las ESCOs, a trabajar en programas de eficiencia energética y a obtener unas metas de reducción de consumo que se definan en forma voluntaria. Por último, las fuentes de financiación. Lo que vimos es que los fondos de capital privado encuentran en el mercado de eficiencia energética un mercado atractivo. Se crean también mecanismos como APPs para poder trabajar en estos proyectos. Entonces, digamos que hay otro mercado interesante donde inversionistas ven, digamos que es atractivo este negocio de eficiencia energética y invierten, digamos, de manera permanente. Hay un actor entonces que se vuelve importante cuando estamos hablando de eficiencia energética, que en Colombia, pues como sabemos, es incipiente, pero que en el mundo, tal vez en utilities grandes, representan las ESCOs, que tienen asociadas esas utilities el 18% de los ingresos y emplean 18.000 personas en el mundo. O sea, digamos, en el mundo este es un negocio que está realmente bien desarrollado. Estas compañías tipo ESCO lo que hacen es que invierten en programas de eficiencia energética y comparten ahorros con aquellos industriales o con aquellos sectores terciarios. Los distritos térmicos son bastante interesantes para este tipo de programas, y esas compañías tipo ESCO pues empiezan a tener, digamos, como un papel importante en el desarrollo de los programas de eficiencia energética.
Un poco, digamos, para tomar esas lecciones aprendidas de lo que referenciamos internacionalmente y aplicarlas en Colombia, pues lo que hemos sugerido es, digamos, frente a las barreras que planteamos inicialmente, cómo esas barreras podrían ser vistas como incentivos para que este mercado de eficiencia energética realmente se desarrolle. Entonces, digamos, el primero del que hablamos fue el tema de información. Lo que creemos es que se debe crear un gestor de eficiencia energética en Colombia. Ese gestor de eficiencia energética en Colombia debería tener una responsabilidad de saber cuáles son los programas que se van a hacer y debería tener información de primera mano de los grandes consumidores, los cuales deberían tener una obligación de enviar no solamente el consumo de la frontera comercial, como lo hoy reportan los comercializadores que lo representan, sino poder tener unos medidores al interior de esas compañías en el cual el gestor de eficiencia energética pueda señalar en aquellos subsectores en los cuales hay oportunidades de ahorro. En el tema normativo se proponen, digamos, decretos de eficiencia energética. Creo que seguramente ustedes los han leído, están en borrador. Esos decretos de eficiencia energética lo que buscan es crear un mecanismo de mercado similar al que les expliqué. El tema institucional es bastante importante, digamos que se deben crear instituciones que puedan tener una interlocución y articulación con ese gestor de información de eficiencia energética y que puedan aquellos consumidores importantes poder tener una voz y voto. Por supuesto, transporte debería estar ahí sentado y determinar cuáles son los programas de eficiencia energética que se deberían hacer en Colombia. El otro tema es mercado. Hemos hablado pues y tal vez el slide siguiente mostrará cómo se debería crear un mercado de eficiencia energética en Colombia. Estructura de precios, como lo señalamos, es importante conocer o determinar cómo los subsidios pueden afectar estos programas de eficiencia energética y cómo se debería dar una señal clara en términos de precios a los usuarios finales. Y por último, mecanismos de financiación, que si bien existen unos recursos de muchísimas fuentes distribuidas, digamos, por muchos mecanismos, debería existir un ente que se encargue de la promoción y articulación de todos esos recursos que hay para financiar programas de eficiencia energética y, ¿por qué no?, que nuevos actores, como hablábamos de fondos de capital privado, vean en el mundo de la eficiencia energética una oportunidad interesante para poner esos recursos. ¿Cuál fue la línea de actuación que definimos y que le propusimos al ministerio? Propusimos 3 etapas. Una primera etapa era contratar el gestor de información de eficiencia energética, porque sin información este mercado no podría funcionar, y utilizar los recursos del FENOGE que están en la ley 1715 para hacer esa contratación de un tercero independiente, como les digo, como el gestor de gas o como tal vez EXEM, y que se constituya ese gestor de eficiencia energética en Colombia. La etapa 2, lo que visualizábamos era, hay que recoger información, hay que proponer medidas, hay que divulgar las medidas en el corto plazo, y en cuanto a los mecanismos de financiación, en la etapa 2 pues se pueden establecer el inicio de programas de eficiencia energética a través de mecanismos privados, donde al utilizar esos programas de eficiencia energética le cierre pues a ambas partes que están participando en el mercado. Y por último, en la etapa 3, lo que propusimos fue crear el mercado de eficiencia energética, que cuando les digo crear el mercado de eficiencia energética, estoy haciendo referencia a tener una obligación por parte de la utility que representa la demanda de hacer programas de eficiencia energética y comprometerse con una meta de ahorro que se haría mediante sus recursos o mediante ESCOs que aparecerían en el sistema. Esa es, digamos, la etapa 3 que propusimos.
Por último, el curso de acción. Entonces, digamos, hay prioridades que son información, medidas iniciales, ajustes de norma, incorporación de eficiencia energética en la regulación y la eliminación o digamos el estudio de cómo manejar el tema de subsidios. Tal vez no eliminación es una palabra fuerte, pero cómo dar una señal clara de precios que realmente incentive los programas de eficiencia energética en los subsectores. Esas prioridades. En la fase exploratoria, la contratación del gestor de información, análisis de información, análisis de cuáles son los programas costo-beneficio que se deben implementar, acuerdos voluntarios y auditorías energéticas, todo eso, digamos, preparando la información para que en la fase final se cree el mercado de eficiencia energética y se dé esa obligación a los comercializadores de trabajar en este mercado de eficiencia energética. Mil gracias.